Bienvenidos a nuestro canal Family Van Expedition. Para los que nos acabáis de descubrir, somos una familia de 4 viajando en nuestra camper por todo el mundo. Y hoy os contamos nuestra historia, cómo empezó todo, los momentos más épicos, los desafíos que hemos superado y lo que nos espera en esta nueva temporada. ¿Nos acompañáis? Empezamos con una pequeña presentación. Somos David y Nuria, y nuestras dos grandes pasiones son el kitesurf y viajar por todo el mundo. En 2021 emprendimos un proyecto como Family Van Expedition, el que es hasta el momento el proyecto más importante de nuestras vidas. Estamos empezando a hacer las mediciones y viendo cómo quedaría todo. Sin embargo, no empezamos a viajar en 2021, sino que lo hicimos mucho antes, sobre el año 2000, lo que significa que llevamos prácticamente la mitad de nuestras vidas viajando. Entre los dos sumamos 66 países de los 5 continentes, y nuestros hijos de 4 y 6 años llevan ya 24. Nuestros inicios fueron con 20 años recién cumplidos, primero al estilo mochilero y después en bici, como el viaje que hicimos por Marruecos en una bicicleta de esas que pesaban 20 kilos, sin amortiguadores y sin ni siquiera GPS. Eso sí eran aventuras de verdad. Una de las maneras de costear nuestros primeros viajes fue trabajando haciendo vídeos para empresas, intercambiando nuestro trabajo por alojamiento, ya fueran hoteles, empresas de turismo o empresas de alquileres de vehículos y autocaravanas. Y terminamos trabajando para multinacionales tan importantes como Hewlett Packard, con un proyecto llamado Una foto por África. Y así logramos viajar por medio mundo y capturar imágenes de lugares increíbles. Y todo eso combinado con nuestros trabajos habituales. Muchos de vosotros sabéis que David es bombero profesional. Lleva ya más de 20 años y su trabajo le apasiona. Lo que no muchos sabréis es que yo trabajé 10 años en un banco y a los 30 lo dejé todo por un sueño, convertirme en kitesurfista profesional. Y no me fue nada mal, la verdad. Llegué a coronarme tercera del mundo. Entre algunos de los viajes que recordamos con más intensidad está el que hicimos por el Amazonas peruano, navegando por la inmensidad de su río, viendo especies tan raras como el delfín rosa o pescando pirañas. Otro viaje que nos gustó mucho fue el de Namibia, anterior al del Amazonas. Ese fue nuestro primer vídeo que se nos viralizó en Vimeo. Se llamaba The Namibian Dream y superó las 300.000 visualizaciones en pocas semanas. Para ese entonces éramos de los primeros creadores de contenido que volábamos drones y además conseguimos navegar en una de las olas más míticas y secretas de todo el mundo, Skeleton Bay. Hoy en día ya es un sitio conocido, pero para aquel entonces nosotros lo localizamos por Google Earth. Y otro añadido que dio popularidad al vídeo fue la multitud de animales salvajes combinados con paisajes remotos que te dejaban sin aliento. En otro viaje también en África, en Tanzania, fuimos a cazar con los Hadzabe, también llamados bosquimanos, y la belleza de su país nos cautivó. Y aún llegarían más viajes antes de ser padres. Algunos de ellos muy locos, como el viaje de David por Marruecos en Seat Panda. Después llegaron los viajes en moto. Volvimos a Marruecos, mi primer viaje en moto, después de aprender en 15 días a conducir una moto de marchas. Íbamos extremadamente cargados, incluso llevábamos tablas de surf y una hinchable de paddle surf. Ahora lo recuerdo como uno de los mejores viajes, pero en su momento
fue muy duro. Y después llegó el gran viaje de David, Barcelona-Mongolia en moto. Ya os digo que las aventuras de Charlie Sinewan no tienen nada que envidiar a las que vivieron David y sus amigos en ese gran viaje. Y como anécdota de algo que estamos muy orgullosos, National Geographic nos compró una de las imágenes de dron que David grabó en ese viaje. Y luego está nuestra primera vez en Islandia, trabajando, eso sí, para una de las empresas más grandes de alquiler de campes y autocaravanas en Europa. Ese viaje nos cautivó tanto que dijimos que algún día volveríamos con nuestro propio vehículo para explorar a fondo toda la isla y no solamente la parte turística. Y llegó el 2018, un año muy especial porque fue el año en que nos convertimos en padres. Bienvenido al mundo, Koa. Recordamos con humor que cuando nos convertimos en padres todo el mundo nos decía que ahora ya se nos habría acabado el viajar. Qué equivocados que estaban. Seguimos viajando produciendo vídeos para nuestro sponsor de Kite Duotone. Pero de repente llegó la pandemia y con ella el nacimiento de nuestra hija Kaya. Bienvenida al mundo, Kaya. En 2021, ya siendo familia de 4, empezó nuestro gran proyecto. Kaya! My name is Kaya. What's your name? Camperizamos una Iveco 4x4 convirtiéndola en nuestro hogar. Y a día de hoy todavía estamos súper orgullosos del resultado final. 4 años después no cambiaríamos nada de su distribución. No tan solo innovamos en su diseño interior y materiales utilizados, sino que también fuimos pioneros en instalar un Cinderella, un váter que incinera y que no utiliza ni agua ni químicos. Un indispensable para el tipo de viaje que estábamos a punto de empezar. Cuando iniciamos el viaje, Kaya tenía 1 año y Koa 3. En la primera etapa viajamos por gran parte de Europa hasta llegar a Islandia, isla de cascadas y volcanes, donde las carreteras cruzan ríos y pueden pasar días sin ver a nadie. La zona de los Highlands es la zona interior que solo puedes visitar en vehículo 4x4. Ahí encontramos paisajes que parecen de otro mundo. Luego nos dirigimos al sur de Europa,
como seguíamos esperando que abrieran fronteras, mandamos el vehículo hasta las Islas Canarias. Y por fin abrieron fronteras y pudimos volver a Marruecos. Posiblemente sea el destino que hemos estado más veces y más tipos de transportes distintos: bici, moto y furgo. Y en 2022 dimos el gran salto a América. Recorrimos Estados Unidos, Baja California y Canadá, haciendo realidad el sueño de visitar esos lugares increíbles que jamás hubiéramos podido ni siquiera imaginar. La gran sorpresa para nosotros fue Estados Unidos, con tantísimos contrastes y lugares increíbles. Y además es un país muy fácil si viajas con niños. En cada ciudad hay parques infantiles y piscinas para pasar un buen rato en familia. Canadá tampoco defraudó. Era como pasear por dentro de un cuadro pintado y cada día superaba al anterior. Entramos a México por Baja California, el país por excelencia del Overland. Exploramos, pescamos y vivimos puestas de sol que no hemos visto en ningún otro lugar. En 2024 iniciamos la tercera parte de nuestro viaje, cruzando México y Centroamérica. Recorrimos la selva de Chiapas para llegar al Arco del Tiempo, lugar que muy pocos conocen y que seguramente sea por su difícil acceso. Nuestra recompensa final fue unos últimos días en la zona de la Riviera Maya, con aguas turquesas para bañarse y navegar, y descubrir también la magia de los cenotes en muy buena compañía. Cruzamos todo Centroamérica y todos sus países, cada uno con lugares únicos y experiencias inolvidables. Siento tu presencia en mí, y ya que me pongo a escribir, ¿será que tú escribes por mí? Sé que no tuvimos tiempo de podernos despedir,
Dejamos nuestro vehículo en Panamá para regresar a casa un par de meses y recuperarnos del intenso calor de Centroamérica. Pero yo recuerdo siempre. A nuestra vuelta, mandamos la furgoneta a Colombia para continuar nuestro viaje por Sudamérica. En Colombia descubrimos que las palmas de cera de los billetes de 100.000 pesos existen de verdad. Ecuador fue la otra gran sorpresa. La verdad que no teníamos expectativas de ningún tipo y aparte de ser un país súper limpio, cuenta con paisajes realmente espectaculares. De Perú nos quedamos con sus olas. Por fin cumplimos nuestro sueño de llegar a Punta Luna, en la Reserva Nacional de Illescas, lugar alejado de multitudes y famoso por sus olas largas y perfectas. Posiblemente hayamos sido la única furgo que jamás haya llegado ahí. Deseamos que siga así de salvaje y preservado por muchos años más. Y de Punta Luna pasamos a Pacasmayo, otro spot de kite mítico. Este sí, mucho más concurrido, pero con una de las olas más largas del mundo. Cruzamos el desierto de Paracas, uno de los más áridos del mundo, donde también conocimos lugares increíbles. Encontramos oasis en medio del desierto, visitamos las misteriosas líneas de Nazca y en definitiva fueron unas últimas semanas muy intensas. Y después de Perú necesitamos un descanso. Nos pasaron más desgracias en nuestro último mes en Perú que en los 3 años que llevábamos viajando. Pero los problemas no terminaron y siguieron en Chile. Primero, nos ayudaron en momentos muy difíciles. A la semana devolvimos la ayuda. Disfrutamos de paisajes únicos en salares y lugares que habíamos solo visto en libros. Regresamos a casa para resetear esos últimos meses, reponer fuerzas y volver con la energía cargada a tope. Es realmente increíble las buenas vibras e invitaciones que nos están llegando desde todos los rincones de Chile. Ahora mismo estamos camino al sur. Nuestra misión en esta 5ª temporada es descubrir la Patagonia. ¿Nos acompañáis? Y recordad que si os suscribís a nuestro canal y veis nuestros vídeos, nos ayudáis a poder seguir viajando y creando contenido. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí un lunes más.